Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a recorrer algunos de los momentos más apasionantes de la historia. Vamos a hablar de hombres que hace más de 500 años se embarcaron en increíbles aventuras. Y digo bien, se embarcaron, porque el tema de hoy son los viajes ultramarinos y una serie de hechos que llevaron a los europeos a algo totalmente inesperado: descubrir nuestro continente, América. Entonces, los protagonistas de hoy serán navegantes, aventureros, científicos, conquistadores, reyes y hasta piratas. Y claro, alguien a quien conocemos todos, Cristóbal Colón. Acá sobre mi mesa tengo algunas claves y pistas de esta historia de exploraciones y viajes por los mares. Algunas son muy simples: brújulas, mapas, naves en miniatura. Pero ¿qué relación y qué importancia tuvieron la sal o telas como la seda y especias como la pimienta, el azafrán o la nuez moscada? Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla, y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV, y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué? Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera. Claro, las barreras naturales, pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. ¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla, condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas: la seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. Ya vimos que portugueses y españoles se lanzaron a la exploración buscando nuevas rutas marítimas. ¿Pero cuándo llegaron a la India por esa vía? Empecemos un poco antes. El reino de Portugal fue el que inició las exploraciones durante el siglo XV. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico. A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos?
Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Ya vimos cómo fueron evolucionando los instrumentos de navegación, pero se necesitaba algo más para cruzar un océano con todos sus peligros. Enseguida vamos a ver cómo españoles y portugueses lograron diseñar y construir las carabelas y así lanzarse a la aventura que los llevó hasta América. ¿Cuándo aparecen las famosas carabelas? Cuando los portugueses fusionaron las dos tradiciones europeas de construcción de barcos. La nórdica de los llamados cogues utilizados en los puertos del mar Báltico y la mediterránea, la nao portuguesa, para dar lugar al barco adecuado a las nuevas condiciones de navegación, la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Sebastián Elcano. ¿Y los famosos galeones? ¿Qué diferencia tenían con las carabelas? En principio las naves que ya vimos, carabela y nao, hicieron largos viajes y tuvieron que enfrentar terribles tormentas. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones, que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Cristóbal Colón soñaba con llegar a un lugar que un geógrafo genovés llamado Toscanelli había descrito en 1464. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América.